¿Por qué visualizar? De la información a la sabiduría. Para el autor, las infografías fueron el resultado de su camino no solo en el periodismo, sino en una necesidad insaciable de explicar a través de la razón todo aquello que le producía curiosidad. No se puede ser un buen comunicador si no se tiene un mínimo interés en prácticamente todo, como también en tener la necesidad de aprender lo que más se puede en los tópicos más extraños y variables. El autor se basa en un principio fundamental del comunicador social: el deseo de aprender constantemente y de tener una curiosidad constante. Abriendo comillas, cito: la vida de un comunicador visual debe ser excitante y poseedora de un sistemático caos intelectual. Cierro comillas. En el primer capítulo, el autor cita el libro El optimismo racional, cómo la prosperidad evoluciona, escrito por el ensayista británico Matt Ridley en 2010. En esta lectura, Cairo se ve asombrado por unos datos que el mismo Ridley publica en su libro, como es el caso de sobrepoblación en países en vías de desarrollo en cuanto a natalidad y en países desarrollados, en los cuales este dato disminuye. Ridley contrasta las dos partes con datos oficiales de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. En promedio, la natalidad en países ricos es muy baja, pero tiende a subir. Viceversa, ocurre con los países en vías de desarrollo. Ridley, para probar su testimonio, incluye una única gráfica con tendencia negativa. Pero cabe hacerse una pregunta entonces: ¿dónde está la que muestra a los países ricos con tasa de natalidad en aumento? No se puede evidenciar los datos suministrados, por lo cual queda incompleto la información. En este punto el autor hace una importante reflexión. Al darle una forma a los números, al visualizarlos gráficamente, salvamos tiempo y esfuerzo que se malgastaría teniendo que simplemente usar una tabla con datos, la cual no estaba diseñada para la percepción de nuestra mente. El autor entonces decide hacer el trabajo por su propia cuenta. En este caso, comparar pocos datos es fácil y usar gráficas para ello facilita el ejercicio de memoria, como es el caso de comparar, por ejemplo, Suiza con España. En este punto, Cairo rescata varios factores mencionados. En los países en vías de desarrollo hay un incremento en su ingreso per cápita anual. Las mujeres tienen más y mejor acceso a la educación y además disminuye la mortalidad infantil. Entre otras cosas, hay mejor planeación familiar, mientras que en los países ricos es constante. La hipótesis de Ridley tenía razón, pero si no se le enseña claramente la información a los lectores de forma que la puedan ver, leer, explorar y analizar, ¿por qué tendrían que confiar en el autor? Esta pregunta es la que se deberían hacer más seguido precisamente los comunicadores sociales y periodistas, especialmente aquellos que escriben columnas de opinión en medios importantes de información. Entonces podemos concluir que la información no solo es gratuita, sino que un ejemplo para demostrarla es a través de las gráficas, las cuales se deben interpretar como formas comunicativas esenciales. Y una vez lo aprendamos a hacer, podremos descubrir realidades y narrativas que antes no podíamos ver. La información es tanta que toca organizarla. Una vez alcanzado este punto, la convertimos en conocimiento y sabiduría. Visualicemos la tecnología. Este planteamiento parte de la idea de que la visualización debería ser vista como una tecnología. Cuando hablamos de ella, se suele pensar en aparatos, pero independientemente de lo que sean, debe pensarse en lo que tienen en común, lo cual es su esencia, y esta parte primero de ser extensiones de nosotros mismos. Son prótesis que nos ayudan a hacer cosas que naturalmente nosotros no podríamos hacer, y segundo, son medios para alcanzar objetivos. Este puede ser uno solo o varios. Por ejemplo, los zapatos, la ropa, la nevera, el auto, el computador, etc. Todos cumplen un propósito.